La charla que va sobre el cómic se llama El abismo de las historias. Análisis y comentario artístico. ¿Hay alguna herramienta que se utilice para poder entenderlo? ¿O uno lee el texto y bueno, lo que me va sugiriendo lo voy poniendo? Como si abriéramos un cuerpo en canal, fuéramos médicos o forenses, por ejemplo, abrimos un cuerpo en canal, tenemos el esqueleto, diferentes órganos, el sistema inmunológico, las venas, las arterias, o sea, toda una serie de elementos que componen el cuerpo y el organismo. El comentario de texto sigue una pauta parecida, ¿no? Tenemos una serie de elementos, deben ser personajes, una estructura concreta, unos diálogos o no, unas descripciones. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, no leemos el texto y ya está. El análisis del comentario artístico, más allá de esa función académica para un examen, tiene otras funciones también más interesantes que es lo que vamos a intentar ver y explicar en esta charla. Para partir de un punto, poner un ejemplo concreto, estos son tres personajes de un reciente manga, tuvo su pico de popularidad de cosa de 2 años. Record of Ragnarok se llama aquí en Occidente, Sumatsu no Valkyrie se llama ahí en Japón. Para quien no lo conozca, poneros un poco de contexto, es una suerte de torneo entre humanos y dioses, 13 dioses de diferentes mitologías y religiones, 13 humanos a lo largo de la historia, algunos más o menos ficticios. En concreto, esos son Musashi, un héroe japonés, Adán, que creo que todos sabemos quién es, y Jack el Destripador, que seguramente pues todos conocemos quién es. Personajes que están entre el mito y la historia. Estos tres personajes, lo llevé en un episodio para hablar de ellos, hice un análisis crítico, un análisis artístico de los tres personajes. Pero, ¿cómo se hace un análisis artístico de un personaje? Una cosa es el comentario de texto, que ya hemos dicho antes, que tiene sus componentes, su estructura, y algunos de sus elementos son precisamente los personajes, como si fuera el pulmón en esa disección que hacemos. Pero si analizamos el pulmón, también tendrá sus partes, también tendrá su coherencia, ¿no? De estos tres personajes, el primero de todos que vamos a hablar es Musashi, que efectivamente se adscribe precisamente al arquetipo del héroe. Hemos dicho que vamos a describirlo como un personaje que es valiente, popular, que es fuerte, pero el arquetipo del héroe, bueno, todo arquetipo, lo que más le define no son tanto sus adjetivos, porque esto hace parte más de la persona, del personaje concreto. Lo que sí nos sirve para definirlo aún más es el desarrollo que tiene el personaje. Sabemos que la historia tiene una introducción, o sea, un inicio, un nudo y un desenlace, que es el desarrollo general de la historia. Pero es que cada personaje tiene su propio desarrollo, como si cada personaje fuera una historia en sí mismo. El héroe, todo tiene un paralelismo histórico, todo parte de algo, y si existen héroes en la literatura es porque en algún momento alguien quiso hablar de héroes de la vida real. Si vamos a intentar ir marchas atrás en el tiempo para entender cómo es el héroe, ¿a alguien se le ocurre en qué momento histórico se creó esta figura o este arquetipo del héroe? ¿Fue en el siglo XVII? ¿Fue en la España medieval? Los grandes héroes de la historia, ¿dónde están? Concretamente en Grecia, exacto. ¿Qué héroes tenía la antigua Grecia? ¿Hércules? ¿Algún ejemplo más? Aquiles. Vale, todas esas figuras son las que se recogen o las que se inspiran para poder crear el arquetipo del héroe. De hecho, la Odisea y la Ilíada son súper importantes para marcar. La Odisea es una obra literaria. No suena el viaje que hacen los griegos, Aquiles, entre otros tantos, para llegar a Troya y combatir. Y luego el regreso, que es en la Ilíada. Ese viaje de ida y de vuelta se recoge en la Odisea, en la Ilíada. En eso podemos decir que se inspira o se fundamenta el llamado viaje del héroe, que sería recogido por Joseph Campbell, que es el que más o menos define lo que es el héroe. Porque no hay héroe sino un viaje del héroe. El viaje del héroe es aquel personaje que está en su casa, tiene una llamada del peligro, ocurre algo, un peligro amenaza su hogar, sale de su hogar, viaja, se enfrenta a una serie de peligros con sus diferentes pasos, y cuando consigue derrotar el mal, vuelve a su hogar, ahora sí convertido en héroe. Ese es el viaje del héroe y eso es lo que tienen prácticamente, si no todos, los héroes. En ese sentido, un personaje de manga de hace 2 años se inspira indudablemente en Jasón, de Jasón y los Argonautas, que es otros tantos de estos héroes griegos que viajó desde Grecia hasta lo que a día de hoy es Armenia y volvió. Y ese viaje es lo que define al héroe. El siguiente, Adán, este un poquito más sencillo. Aparte del héroe, que es el protagonista típico, el personaje más carismático, el que a todos nos suele gustar, el que todos solemos ver, hay otra serie de arquetipos. En concreto este de aquí es el arquetipo del mártir. Lo utilizamos a día de hoy, como no te hagas el mártir, para reprochar a alguien que se está haciendo la víctima, pero no necesariamente es alguien que se hace la víctima. A nivel de arquetipo literario, no es alguien que
se ha caído al suelo y empieza a llorar dramáticamente porque ay, se me ha estropeado el pelo y ya eres un mártir. No. El mártir abandona su vida en favor o en pro de algo superior. A diferencia del héroe, el héroe siempre va a regresar a casa. Si no regresa a casa con la victoria, nunca llegará el momento en el que cuando llega a casa todos le alaben y todos le ensalcen como el héroe. El mártir va a sacrificarse en algún momento. De hecho, la palabra sacrificio viene a hacer sacro algo. El mártir dar su vida por una causa se convierte en algo sagrado. Dentro de esta historia, Adán hace más o menos algo parecido. Entonces nos encontramos con otro personaje que rescata una figura arquetípica del mártir. En ese caso, he puesto mártir en Google y me ha salido eso. Tenemos el héroe, tenemos el mártir, más o menos claro esos dos conceptos, ¿sí? Vamos con el tercero y terminamos, para ya entender qué estamos haciendo con todo esto. Jack el Destripador. Tenemos entre el villano, antagonista, y el héroe, una figura intermedia que baila un poco entre las dos. El antihéroe. El antihéroe se diferencia del héroe en muchos puntos, pero sobre todo, lo más importante es que tiene que pasar por un arco de redención. Si el héroe pasa por un arco de viaje del héroe, en el que se convierte en un héroe, el antihéroe pasa por un arco de redención en el que se perdona a sí mismo generalmente todos sus errores, todos sus pecados, digamos, que es lo que lo convierte en alguien de una moralidad un poco gris, y convirtiéndose así al final en un héroe. La importancia que tiene esa redención es que se produce un cambio dentro de ti. Perdón, al venir de fuera te pueden estar perdonando, pero no implica que tú hayas cambiado por dentro, en tanto que la redención sí implica que haya un cambio interior. Lo importante es eso, un arco en el que el antihéroe se perdona a sí mismo, porque el antihéroe siempre suele estar atormentado. La figura en la que podemos decir que se inspira, hay muchos tipos de antihéroes, podría ser el Quijote, pero el tema del antihéroe es un poco más complejo. Está también el Pícaro, como Lazarillo de Tormes, y son muy diferentes entre sí. En realidad, Jack el Destripador en esta historia no es tan parecido a Don Quijote, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Hemos visto tres arquetipos. Aquí una panzada de teoría interesante. ¿Y por qué concretamente ese personaje? Porque a lo mejor el personaje del mártir es un personaje secundario que parece un ratillo nada más y no tiene mucha más importancia. ¿Qué es lo que me liga a mí a ese personaje? ¿Qué clase de unión se genera, se construye entre el lector y el personaje? El hecho de identificarse con el personaje. Todos nos hemos sentido identificados con un personaje en algún momento de nuestra vida, o incluso actualmente, de alguna historia que estamos leyendo. Todos nos hemos sentido identificados con personajes en el pasado, nos los sentimos identificados a día de hoy, y el día de mañana, cuando tengáis 20, 30, 40, 50 años, os seguiréis sintiendo identificados con personajes, tanto de historias de cualquier tipo, como incluso de la vida real, ficticios, estos ídolos, esos celebrities, esos influencers, que son personajes en sí mismos. Si nosotros nos sentimos identificados con un personaje y acudimos a esa historia, lo que hacemos es proyectarnos en ese personaje y entender cómo funciona, entender cuál es su sentido en la historia, sirve de alguna u otra forma para entendernos a nosotros mismos. Si somos capaces de reconocer los patrones de ese personaje, somos capaces de reconocer por qué nosotros nos sentimos identificados con él, qué es lo que nos une a ellos y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Tenemos claro que nosotros nos unimos a las historias a través de los personajes porque nos proyectamos a través de ellos y porque ellos son nosotros en esas historias. Estas historias de aquí, ¿a alguien le suena alguna de las cuatro? De estos cuatro, solo se ha reconocido uno, que ha sido el de Devilman, que para alguien no lo sepa, es un manga de los años 60, que tuvo su readaptación hace 2 o 3 años en Netflix, Devilman Crybaby. Solo una historia es conocida y el resto, las otras 3, no. Cuando una historia no se conoce o no se habla de ella, en cierta forma podemos decir que está muerta. No ha sobrevivido al paso del tiempo. Y una de estas historias sí ha sobrevivido al paso del tiempo. Y ha sobrevivido porque alguien que la leyó en su momento, después de muchos años, ha sido padre y lo ha mencionado y se lo ha comentado a su hija. No sé si te dais cuenta de lo tremendamente frágil y casual que es ese proceso. Que yo una vez leyera una historia y que después de 20 o 30 años la contara a una persona y ahora esa persona también la conozca. Una historia. Y así como ha sobrevivido. Las otras 3, completamente olvidadas. Y esa de arriba la encontré por casualidad. La de abajo una biblioteca y la de abajo a la derecha de casualidad. Y ni siquiera las he visto. Y en cierta forma, para mí están muertas, porque no hacen parte de mi vida. Y sin embargo, como digo, esa de arriba a la derecha sí. Cuando escribimos las historias, o cuando alguien escribe una historia, ¿qué pretende hacer? ¿Cuál es su objetivo? Es expresar. ¿Y qué expresamos nosotros? ¿Expresamos nada? Expresamos cosas. ¿Qué cosas expresamos? Expresamos emociones. Expresamos a lo mejor ideas.
Y esas ideas que nosotros leemos, aunque no leamos, y nos llegan a nosotros, son las que marcan nuestra vida. Porque esas ideas, aquí por ejemplo, habrá gente que no haya leído nunca un libro en su vida, y aún así, su vida está absolutamente condicionada por los libros y los cómics que han escrito otras personas. Porque hay gente que sí lo ha leído y que le ha afectado en su vida. En el momento en el que tú lees una historia, esa historia va a hacer parte de ti siempre. Aunque es una historia corta, que no te gustara y que fuera absurda. Aunque sea un mísero detalle, va a quedarse metido en tu cerebro, en tu memoria. Y en algún momento de tu vida va a condicionar una decisión que tú tomes, una acción, va a condicionar tu estética. Las series que nosotros hemos visto de pequeños, ya sea animación, shows televisivos, las series de Disney Channel, lo que sea, esas series han cambiado y han marcado nuestra estética. Si vosotros vestís así, en gran medida, es por las cosas que habéis visto de pequeños. Y por esos personajes con los que habéis proyectado, con los que os habéis identificado y en los que en cierta forma queréis convertiros. Entonces, estas historias, que estas 4 pueden parecer que no tienen presencia alguna, porque solo de aquí 20 personas, una conoce una de esas historias, en realidad, y sobre todo lo de abajo a la derecha, afecta a nuestra vida directamente. Porque si no está esa idea en ti, va a estar en la persona que tienes delante. Todas las historias que se escriben, absolutamente todas las historias, tienen un punto en común. Aparte de expresar, porque cada una expresa cosas completamente diferentes, y ahí está el claro ejemplo. Historias completamente dispares, algunas las conoceréis, otras quizás no las conozcáis. Por eso no podemos decir que el punto en común de una historia sea expresar. Podemos decir que el punto en común de un coche es correr. Bueno, hay otra serie de comunes denominadores entre los coches o los diferentes vehículos. ¿Cuál puede ser entonces ese común denominador de las historias? De esos personajes y de esas historias e ideas en definitiva. ¿Qué es lo que a todas les pone al mismo nivel? ¿Qué tienen en común todas las historias? Absolutamente todas las historias. Cuando tú estás leyendo una historia, y yo estoy leyendo una historia, y tú lees una historia, y tú otra, y otra, y otra, lo que tienen en común es que alguien las está leyendo, que alguien está conociendo esa historia. Lo que tienen en común todas las historias, por muy diferentes que sean, sois vosotros. Porque todas las historias son leídas. Y si no son leídas, están muertas y por tanto no existen. En algún momento, si yo escribo algo en un papel y lo guardo por ahí metido, a lo mejor en 5 años no lo ha leído nadie. Pero en algún momento alguien lo va a leer. Y con que lo lea una persona, la vida de esa persona ha cambiado completamente. Por muy mínimo que sea ese detalle. Conocer las historias y conocer los personajes no solo sirve para un examen que tengamos que hacer, sirve para nosotros mismos. Por un lado, para entendernos a nosotros, porque si sabemos por qué nos gustan las cosas, por qué nos sentimos atraídos por eso, por qué nos sentimos interesados por eso, entendemos cuáles son nuestros problemas, entendemos cuáles son nuestras inquietudes, lo que nos da miedo, lo que nos gusta y lo que esperamos de la vida. Y lo que sí también entendemos es que nosotros marcamos la vida de las historias, nos daremos cuenta de que todo aquello que nosotros leamos, todo aquello que nosotros consumimos, en definitiva, porque así es el sistema de consumiciones, nos va a afectar para siempre. El que tú ahora no quieras leer nada, o escuches a una persona que haya leído X cosa, o te atrevas a leer un libro o un cómic, el que sea, puede parecer absurdo, pero es una decisión que tiene un peso tremendo en nuestras vidas. Tampoco hay que asustarse o pensar, Dios mío, qué miedo, que voy a leer yo ahora porque lo que voy a leer me va a cambiar para siempre. No, que leer lo que a uno le apetezca o incluso lo primero que se encuentre, no importa. Pero si tomamos presencia de ese peso que tienen las lecturas y las historias en nuestras vidas, podemos controlar más nuestras vidas. No tanto porque las controlemos como un molde y podamos hacer lo que queramos concretamente, sino porque sabremos cómo reaccionar y cómo vivir a los diferentes acontecimientos que ocurran. Cuando terminamos de leer una historia, no vamos a saber exactamente cómo nos ha afectado. De hecho, muchas veces cuando leamos historia, hasta dentro de 2, 3, 4, 5 años, es posible que no nos haya afectado. Algo que yo hubiera leído con vuestra edad, con 15, 16 años, a lo mejor ahora toma sentido para mí. A lo mejor ahora entiendo lo que querían decirme y lo aplico en mi vida. O dejo que se aplique solo, como si fuera un ente ajeno y yo no lo pudiera controlar. Porque no es una lección, no es un libro de autoayuda que te dice levántate a las 5 de la mañana, haz 25 burpees y consigue 50 millones. No, es una historia. En las historias son absolutamente complejas, como la vida. Entonces no vamos a sacar una conclusión clara, concreta que vamos a aplicar el día de mañana. Se va a fundir en nuestra memoria para hacer poco a poco parte de nuestra vida. La literatura, y aquí incluyo también teatro y arte secuencial, que el arte secuencial son los cómics, a diferencia de la filosofía, que es un coñazo en gran medida porque es todo muy teórico, porque es casi como seguir un libro de instrucciones, son muy racionales, son muy estructurales en muchos casos.
La literatura es, en oposición, completamente caótica. No tiene un orden realmente. Tú cuando vas a leer una novela o un libro, vas a leer un cómic, no vas a encontrarte un discurso bien organizado, porque para eso escribes un ensayo, no escribes una historia. En ese sentido de esa complejidad tan grande, no vas a terminar el libro sabiendo exactamente, vale, ahora sé qué es la fenomenología del tiempo de Husserl, o ahora entiendo perfectamente cuál es la sociedad ideal de Platón. No. Y en el momento en el que la termines, como digo, no te va a afectar. Es casi como un residuo que permanece en tu memoria. Y con el paso del tiempo, vas a ir relacionando con tu vida y vas a ir relacionando sobre todo con los conocimientos que estáis estudiando ahora y que en gran medida os parecerán inútiles o pesados. Y que en gran medida la mayoría pueden ser inútiles o pesados, pero que en un futuro tendrán más importancia, igual que las historias.